Veamos entonces cómo instalar Beryl. Vamos a hacerlo desde Synaptic y a estas alturas del curso tiene que ser de lo más sencillo. Aquí tienes resumidos los 5 archivos que tenemos que buscar desde Synaptic. Si tienes alguna duda, para el vídeo y puedes verlos en detalle. Una vez que sabemos los paquetes a instalar, vamos a Synaptic. Buscamos simplemente poniendo Beryl. Y aquí arriba nos aparecen los archivos y ahora vamos seleccionando los que decíamos que hay que instalar y recuerda que ya automáticamente algún otro lo instala al ser dependientes. Pulsamos con botón derecho, marcar para instalar, ya nos indica que tiene que instalar otros, pulsamos en marcar y seguimos buscando los que decíamos, el siguiente Beryl Manager. Lo mismo, seguimos buscando Beryl Plugins and Support, este que vemos aquí, y ahora Emerald, que son los temes que dan un aspecto magnífico. De nuevo lo mismo, que instalar los paquetes asociados, y con esto ya tenemos hecho todo lo que hay que hacer y ahora simplemente hay que pulsar en aplicar para que se lleve a cabo el proceso de instalación, que ahora mismo se está iniciando. Tiene que descargarlo como siempre y hacerlo. Una vez descargado se inicia el sistema de instalación totalmente automatizado como siempre, por tanto no tenemos que hacer nada. Y al terminar aparecerá el mensaje informativo indicándonos que ya ha llevado a cabo los cambios. Podemos salir ya de Synaptic. Y ahora sí vamos a aplicaciones en herramientas del sistema. Aquí tenemos el manager para Beryl y la configuración para poder configurar el Beryl. Pulsamos sobre este primero. Se nos abrirá aquí la ventana. Aquí la tenemos, desde la cual podemos llevar a cabo la configuración de cómo va a aparecer y las características que tendrá. Podemos ir modificando aquello que queramos. En general ya viene configurado por defecto, aunque podemos cambiar algunas de las características, los efectos visuales y demás. Vamos a ver entonces a Beryl en funcionamiento. Voy a hacerlo desde el portátil y grabando con Record My Desktop. Por lo tanto, vamos a hacer todo esto desde Linux. Una de las características más espectaculares de Beryl es lo que se denomina el cubo tridimensional, que convierte las áreas de trabajo en un auténtico cubo de 3 dimensiones. Para usarlo existen varios modos. El modo más sencillo es utilizando la rueda del ratón, haciendo scroll con la rueda central del ratón, siempre sobre el escritorio, no sobre las ventanas. Aquí vemos cómo, a medida que vamos moviendo la rueda del ratón, tanto en una dirección como en otra, vamos cambiando. Aquí estamos ahora en otra dirección, estamos cambiando de área de trabajo. Este es el primero de los métodos que podemos utilizar. Incluso si la tarjeta gráfica lo permite, podemos en cada uno de los fondos usar un background distinto, usar un fondo de escritorio distinto y que se vería cada vez que lo movemos. Por tanto, primer sistema para hacerlo con la rueda del ratón. Segundo sistema, que se hace exclusivamente con el teclado y se utiliza mediante las dos teclas pulsando Control Alt y la flecha hacia la izquierda o hacia la derecha. Pulsa Control Alt, flecha izquierda y se te moverá, como ves, hacia la izquierda, o flecha derecha y se mueve hacia la derecha. Por tanto, un segundo sistema para poder moverse.
Y el tercero, y sin duda el más espectacular de los tres métodos, que consiste en combinar tanto el teclado como el ratón. Tenemos que volver a pulsar en el teclado las teclas Control Alt y pulsar con el botón izquierdo del ratón sobre el fondo del escritorio siempre. Y observa cómo podemos mover el cubo con las 4 áreas de trabajo de forma totalmente tridimensional, como estamos viendo, realmente espectacular. Y siempre va, posteriormente cuando lo soltemos, quedar en el área de trabajo que esté más centrada. No se puede dejar así. Cuando soltamos el botón vuelve a localizarse sobre una, como vemos aquí en este momento. Pero desde luego un aspecto espectacular y práctico, porque nos permite de modo muy rápido movernos entre las áreas de trabajo y buscar aquella que queramos utilizar, como vemos, de modo muy rápido. Vamos a ver cómo trabajar con las ventanas, que es una de las mejores cosas que hace Beryl. De hecho, es una de las funciones primarias de Beryl. Muchas de las características del trabajo con ventanas son iguales a las que ya usamos en anteriores escritorios, pero también están presentes algunas características nuevas muy interesantes. Una de las más útiles es la habilidad para enrollar ventanas o minimizarlas sobre su propia barra de título, como si fueran persianas. Para ello, situamos el ratón sobre la barra de título y movemos la rueda del ratón hacia cualquiera de los lados, hacia arriba para que se enrolle y hacia nosotros, aquí lo vemos, y hacia nosotros para que se desenrolle. Así, por lo tanto, moviendo la rueda del ratón y situándolo, podemos hacer que se cierren y se abran las ventanas. Realmente espectacular, como ves. Y existe otro sistema con el teclado, que es pulsando las teclas Control, la tecla Alt y la tecla S. Pulsando esas tres, como ves, también se enrolla, se minimiza, y volviendo a pulsar las mismas teclas Control Alt S, se vuelve a desplegar. Por tanto, creo que una funcionalidad interesante, además de espectacular. Seguimos viendo funcionalidades de Beryl con las ventanas y vamos a ver de qué modo tan sencillo podemos configurar la transparencia. También podemos hacer con el brillo y la saturación de una ventana. Para poder hacerlo, para configurar la transparencia, lo que tenemos que utilizar es la tecla Alt, pulsar la tecla Alt y mover la rueda del ratón. Y observa cómo, de este modo, se va haciendo transparente la ventana, pulsando la tecla y la rueda del ratón, o volviendo hacia adelante la rueda del ratón, vemos como de nuevo vuelve a hacerse opaco. Así que recuerda tecla Alt y rueda del ratón para hacer transparente o para hacer opaco. Otra muy interesante posibilidad es la de crear imágenes negativas de las ventanas activas. Para eso tenemos que usar una tecla que se denomina la super tecla. En general suele coincidir con la tecla de Windows en los teclados. De ese modo podemos utilizarla para algo. Pero puede ser que no la tengas configurada así. En caso de que no te funcione, cuando pulses sobre la tecla Windows, vete a Sistema, Preferencias, Teclado, y ahora dentro de la ventana, en Opciones de distribución, comportamiento de la tecla Alt Windows, pulsa. Y ahora marca donde pone Super, está mapeada a las teclas Windows. En general puede que ya esté predeterminada y ya funcione. Si no, márcalo, ya puedes, después de esto puedes cerrar. Y ahora sí ya tenemos la tecla Windows para que funcione como esa super tecla que necesitamos en determinados casos. Una vez que tenemos configurada la super tecla, ya podemos utilizarla ahora para hacer una ventana, y ya veremos también toda la pantalla, convertirla en negativo. Para hacerlo tenemos que pulsar la super tecla y pulsar la tecla N. Pulsando la super tecla a la vez y la tecla N, observa cómo se convierte en negativa la ventana que tenemos seleccionada. Pulsando otra vez la super tecla y N, vuelve otra vez a ponerse bien. Por tanto, vemos cómo funciona. Pero también podemos hacerlo con toda la pantalla. Y para eso, de nuevo, la tecla Super y M. Aquí ahora es pulsando M en lugar de N, y observa cómo es toda la pantalla y no solo la ventana, mediante el uso de la super tecla y M para todo, y super tecla N para una ventana en concreto. De nuevo, muy sencillo y espectacular, como vemos.
Mover ventanas en un escritorio gráfico es de lo más común, pero con Beryl tenemos también algunas características interesantes. Desde luego que, como siempre, podemos mover las ventanas desde la barra de título o a cualquier lugar del escritorio, como vemos así, simplemente colocamos y movemos, incluso con ese efecto tan interesante que, como vemos, hace Beryl realmente muy bonito. Pero además en Beryl nos da otra opción, que es la de pulsar la tecla Alt y con el botón izquierdo del ratón arrastrar una ventana desde cualquier punto de esa ventana. No tiene por qué ser desde la barra de título. Pulsando la tecla Alt y pulsando el botón izquierdo del ratón podemos arrastrar y mover la ventana como queramos. Observa cómo lo hacemos, desde cualquier lugar y no solamente desde la barra de título. Por tanto, otra opción cómoda, tecla Alt, botón izquierdo. Pero también podemos usar la super tecla, la que decíamos hace un momento, la que aparece con el símbolo de Windows en los teclados, y el teclado numérico. Lo que pasa es que en este caso estoy usando el portátil, que no tiene teclado numérico, y por tanto no puedo mostrar cómo se hace. Pero pulsando la tecla, la super tecla, y un número en el teclado numérico, movemos la ventana a la posición que indiquemos, siendo los bordes del teclado los que coinciden con los bordes los que se encuentran en el teclado numérico y la pantalla. Por tanto, una nueva opción muy interesante. Vamos con los efectos en Beryl. Y vamos a empezar viendo el efecto que se denomina efecto de escala, que nos permite organizar las ventanas en formato miniatura, haciendo más sencillo localizar lo que queramos. Es uno de los plugins de Beryl más característicos. Hay 4 maneras de iniciar este tipo de escala en las ventanas que tenemos abiertas. El modo más rápido y simple, aquí lo ves, es mover de modo enérgico el puntero del ratón hacia la esquina superior derecha y de una forma un poco enérgica, como vemos, la reduce. Volviendo a hacerlo otra vez, nos vuelve a poner el mismo tamaño. Así que fíjate, simplemente pulsando con el botón ahí en el lado derecho, vemos cómo cambia entre miniaturas o a tamaño completo. Observa también cómo aparecen todas las áreas de trabajo, no solamente el área de trabajo en el que nos encontramos, sino las 4 áreas de trabajo que hay creadas, y podemos acceder a cualquiera de las ventanas, a esas miniaturas que vemos. Podemos también hacer esto mismo con el teclado, en lugar de hacerlo con el puntero del ratón, con el teclado. Para hacer lo mismo que hacíamos hace un momento es con la tecla F8. Pulsando la tecla F8, como vemos ahora, cambia entre las vistas de miniatura y la vista general. Vemos como aquí aparecen las de todas las áreas de trabajo. Tenemos otra tecla que es la tecla F9, que cuando pulsamos esa tecla, como vemos, solo aparecen las ventanas del área de trabajo que tengamos en ese momento activa y no el resto, como podemos ver. Así que F8 para todas las áreas de trabajo, las ventanas, F9 para solo las ventanas del área de trabajo activa. Mientras nos encontramos en escala, podemos incrementar el tamaño de cualquiera de las ventanas. Para ello nos situamos sobre cualquiera de una de ellas y pulsamos con el botón derecho del ratón, y al pulsar con el botón derecho del ratón vemos cómo se nos amplía, y volviendo otra vez a pulsar con el botón derecho se reduce. Así que de ese modo tan sencillo podemos agrandar cualquier ventana en un momento y volver a reducirla también en el momento que queramos. Así que otro sistema muy práctico y útil para poder movernos por el contenido de nuestro escritorio con Beryl. Vamos ahora con el efecto agua, que es un efecto puramente visual, pero que desde luego queda muy bien. Para conseguir ese efecto tenemos que pulsar las teclas Control y la super tecla, las dos a la vez, y vemos como con esto el ratón ahora va a dejar una huella. Vemos cómo va dejando una huella de agua cuando lo movemos. Tenemos que tener pulsadas las teclas, recuerda, Control más la super tecla una vez más.
También podemos iniciar un efecto de lluvia sobre el escritorio. Para ello simplemente tenemos que pulsar la tecla mayúscula y F9. Pulsando mayúscula y F9 vemos cómo empieza ese efecto de lluvia sobre la pantalla, que no trabajan tarjetas de vídeo si no tienen tonalidad en el pixelado, es necesario que lo tengan. Para terminar, pues simplemente volvemos a pulsar otra vez mayúscula F9 y empieza a desaparecer la lluvia, como vemos. Veamos ahora el efecto switcher o intercambiador. Para conseguir ese efecto tenemos que pulsar las teclas Alt y el tabulador. Pulsando la tecla Alt y el tabulador vemos como aparece. Cada vez que pulsemos el tabulador hay que seguir pulsando la tecla Alt, nos vamos moviendo por cada una de las ventanas, en este caso simplemente del área de trabajo en la que estamos ahora. Pulsando tabulador nos vamos moviendo y cuando lleguemos a una soltamos el tabulador y Alt y vemos como ya se nos abre. Pero también podemos abrir en ese switcher todas las ventanas que estén en todas las áreas de trabajo. Para ello pulsamos Alt, Control y Tab. Tiene que ser con Alt, Control y Tab, y ahora cada vez que pulsemos Tab de nuevo va cambiando, como vemos, a una nueva ventana, y cuando soltemos se nos abre la ventana en la que nos encontremos en ese momento, como vemos. Vamos ahora con el que puede que sea uno de los efectos más espectaculares que podemos hacer con Beryl, que consiste en poder hacer zoom dentro de toda la pantalla. Para ello tenemos que hacerlo pulsando la super tecla y moviendo la rueda del ratón hacia adelante para hacer zoom in. Aquí lo vemos, nos podemos seguir moviendo por la pantalla como queramos, pero haciendo zoom. Y si queremos dejar de hacer zoom, con la rueda hacia atrás, siempre con la super tecla pulsada. Realmente espectacular, como vemos, y los resultados magníficos para ampliar una parte de la pantalla que queramos ver a mayor zoom. Realmente espectacular. Veamos ahora los decoradores de ventanas, los sistemas para aplicar temes a las ventanas en Beryl. Beryl cuenta con 3 selecciones: Emerald, Heliodor y Aquamarine. Si recuerdas, antes solo instalamos Emerald, pero se puede hacer también con los otros. Para poder aplicar un tema de Emerald, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: pulsamos sobre el gestor de Beryl, como vemos aquí, con el botón derecho. Y ahora, dentro de la ventana, gestor de temas Emerald. Tenemos que pulsar y ya se nos abre la ventana desde la que podemos configurar todo lo fundamental de Emerald. Aquí, en esta primera pestaña, en la pestaña temas, simplemente pulsando sobre cualquiera de los temas, vemos como inmediatamente ya las ventanas aparecen con esas características. Por tanto, simplemente con eso ya elegimos un tema para las ventanas. Desde editar temas podemos editar las características, los botones, marcos, y aquí en los repositorios podemos descargar nuevos temas. Y también desde los ajustes de Emerald podemos determinar el aspecto que va a tener cada una de las ventanas, modificando las distintas características que aquí aparecen y que modificarán eso. Desde el icono del gestor de Beryl, si pulsamos con el botón derecho, podemos acceder a una serie de opciones. Veíamos hace un momento cómo acceder al gestor de temas Emerald, pero desde aquí también podemos acceder a la selección del gestor de ventanas, en el que, como vemos, podemos elegir si aparece el gestor de ventanas sea Beryl, como está siendo en este momento. También podemos elegir Compiz o Metacity, que es el propio gestor de ventanas de Genome que estábamos utilizando hasta ahora siempre. Por tanto, desde aquí, simplemente seleccionar el gestor de ventanas, podemos, si queremos desactivar Beryl, simplemente pulsamos sobre Metacity, o podemos probar también Compiz, el otro sistema, podemos hacerlo también. Y también desde seleccionar el decorador de ventanas, aquí podemos también determinar que el decorador sea Emerald o GTK. Ya decíamos al principio que existen otros sistemas decoradores aparte de Emerald. Si los tuviéramos instalados, aparecerían también aquí
junto con los que estamos viendo el resto, y podíamos elegirlo desde ahí para poder ver sus temas. Por último, bien desde el menú, como veíamos al principio del video tutorial, o desde el icono del gestor, el manager de Beryl, que ahí vemos, podemos acceder al manager de configuración de Beryl. Ya hablamos del momento en el principio. Desde aquí tenemos las opciones generales que podemos modificar, y por ejemplo desde Shortcuts podemos modificar las teclas que nos permiten llevar a cabo todos estos efectos que estuvimos viendo. Tienen unas teclas por defecto, pero podemos nosotros también modificar aquí e indicar qué teclas queremos que funcione, con las que funcione. Dentro de las opciones generales, por ejemplo, también lo que decíamos, el fondo de escritorio, podemos marcar para que, si el escritorio que estamos usando lo permite, poder usar distintos backgrounds o fondos de pantalla en cada una de las áreas de trabajo, que sea distinto de una a otra. La gestión de las ventanas, desde aquí podemos modificar, como vemos algunas están seleccionadas, otras no. En el escritorio podemos también marcar o desmarcar para que tenga distintos efectos, y lo mismo con los propios efectos visuales, como vemos algunos están marcados, otros no, podemos modificarlos. Esto simplemente, una vez que se está trabajando, pues ya vamos viendo cada una de estas características. Pues lo dejamos aquí. Creo que con esto ya instalar Beryl y utilizar Beryl, lo fundamental está visto. Como ves, la información está en castellano, no toda, pero la mayor parte, y después simplemente pues es ir mirando los efectos, pero creo que lo fundamental de este sistema, que desde luego en este caso sí creo que es bastante indiscutible, supera con mucho al de Windows Vista. Yo por lo menos estoy convencido de ello, tanto por la poca cantidad de recursos que consume, como por la calidad de los efectos y las posibilidades que nos da en el trabajo con el escritorio. Es un nuevo tipo de escritorio que mejora mucho los escritorios tradicionales, sin duda alguna. Pues nada más, dejamos aquí este nuevo video tutorial del curso. Os habló Jesús Conde, nos vemos.